para tener un registro de la sesión y que también le quede a Daniel, ¿verdad? Como un recuerdo de este momento. Para los que nos acompañan, bueno, bienvenidos todos. Hace 3 semanas tuvimos la defensa privada, que es como la presentación, examen final, digamos, de un estudiante para salir de la Escuela de Arquitectura con su jurado, solo estudiante y jurado. Es una dinámica similar a la de hoy, con una serie de preguntas y comentarios, y los estudiantes que aprueban la privada pasan entonces con este derecho a defender en público hoy con todos los invitados. Entonces, de parte de todos, de parte de la universidad, bienvenidos a un día que es muy relevante en la carrera de un estudiante de arquitectura. Voy a leerles el acta. Dice Acta de Defensa Pública, Proyecto de Graduación, número 1190. De acuerdo con el artículo 107 del capítulo 14 del reglamento del régimen académico de la Universidad Veritas, se presenta al estudiante José Daniel Lobo Ruiz, de la Escuela de Arquitectura, a la defensa pública de su proyecto de graduación titulado Urbe Sonora. El jurado evaluador del proyecto está compuesto por los arquitectos Adrián Aguilar González, que estará hoy de presidente del proceso, Christopher Crabhead Centeno, que está como vocal, y su servidor Juan Carlos Sanabria Murillo, que ha sido tutor, digamos, en este proceso. También nos acompañará José Antonio Salas, que ha sido cotutor en Diseño 15, junto a este proceso final de cierre. El graduando cuenta con un máximo de 30 minutos para hacer la exposición pública a su proyecto. En el caso de que estemos cerca de los 30 minutos y veamos como que no se está cerrando, yo hago un recordatorio verbal por ahí. Finalizada la exposición del estudiante, el jurado hará los comentarios y preguntas sobre el proyecto que considere pertinentes. Una vez que este jurado termina de hacer sus comentarios o consultas, lo vamos a abrir al público por si alguno de los invitados quiere hacer algún comentario, consulta, felicitación en general. Y luego nosotros, los 3 profesores o 4 profesores, vamos a cerrar la sesión. Nos pasamos a otra sesión para dejarlos a ustedes en esta, para nosotros deliberar. La deliberación dura unos 10, 15 minutos, que hay que llenar una serie de documentos de la universidad y luego nos reconectamos a la sesión principal. Por lo demás, Daniel, ¿estás listo? Puedes comenzar en el momento que quieras. Okay. Buenos días a todos. El título de la tesis es Urbe Sonora. Hoy en día en Costa Rica me gustaría pensar que todos hemos asistido a centros comerciales o hemos ido a uno alguna vez, pero ¿qué pasa con esto actualmente? Que estos espacios reemplazan a la plaza como centro y lugar de encuentro. Los programas van desde lo externo a lo interno, anulando lo exterior como propio del urbano público. Aquí tenemos 3 casos, como lo de Ciudad del Este, que es el más nuevo, Terramol y Multiplaza del Este. ¿Qué pasa en estos 3? Que prácticamente hay una calle, una pista que restringe el acceso peatonal al complejo, haciendo que el contexto urbano se pierda, la comunicación con el contexto urbano se pierda. Y es por esta problemática que mi tema es la activación del tejido urbano por medio de un epicentro de interacción social. En este caso se tratan los temas urbe, cultura y acústica. Estamos en la capital, San José, entre el distrito de Zapote y el cantón de Curridabat. En el eje urbe, prácticamente tenemos una línea puntuada que divide Zapote y Curridabat. En el centro tenemos el sitio y una circunferencia con un rango de 500 metros y 1 kilómetro. ¿Cuál es la problemática en el eje urbe? Prácticamente existe una serie de uso de suelos no compatibles con la urbanidad, generando una serie de vacíos que actúan como tumores espaciales, por lo que hay un uso de suelos no urbanos insertados sobre una trama. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Generar programas de atracción como estrategia urbana, que estos generen un puente que relacione de una manera u otra estas cápsulas y se obtenga un diálogo correcto con el entorno urbano. En este caso, tenemos en el rango de 500 metros las fotos actuales de cómo se encuentra el sitio. Entonces, en resumen, ¿por qué se busca revitalizar el tejido urbano? Prácticamente para transformar y revitalizar la vida pública. Por medio de inclusión de programas de borde para mantener una comunicación semi-externa con el contexto y mantener una relación con escala del sitio y que ésta no exceda las capacidades sobre el terreno.
El siguiente eje sería cultura, cultura no vista como identidad o costumbres y tradiciones, sino cultura que me permita ver y analizar el asentamiento humano no como un objeto aislado, sino como un fenómeno que está en continuo cambio. En este caso le diremos sociedad. ¿Cuál sería la problemática? Pues desde la perspectiva sistémica tenemos la sociedad y un comportamiento. El comportamiento se manifiesta de una manera individual, ya que tenemos actividades como las fiestas de zapote, las corridas de toros, la feria del agricultor, pero estas actúan de manera efímera, por lo que tienen una temporalidad bastante limitada. Entonces, ¿cómo generar una propuesta de relación sistémica que actúe como catalizador de dinámicas urbanas? ¿A qué me refiero con dinámicas urbanas? Prácticamente actividades. ¿Cuál sería el objetivo? Pues la cultura, como parte de un programa de reintegración urbana, actúe como un accionador de dinámicas dentro de la zona y logre actuar de manera conjunta con la trama urbana existente. Para esto también se hace un análisis tipológico en un rango de 500 metros, pero también se hace un análisis de la cantidad de usuarios tanto en Zapote como en Curridabat, donde tenemos el rango de edades de 0 a 24 comprendido por un 69,3% y un 70,3%. Luego tenemos el rango de edades de 24 a 65 comprendido por un 19,8% y un 22,2%. Y por último tenemos el rango de edades de 65 en adelante comprendido por 7,5 y 13,9. En el sitio podemos ver que existe un usuario trabajador institucional comprendido por un 30%, un usuario social comprendido por un 25%, un usuario estudiantil de un 20%, un usuario comercial de un 15% y por último un usuario trabajador industrial comprendido por un 10%. Para entender mejor el sitio se hace un levantamiento de fachadas para entender la temporalidad de estos usuarios que acabo de mencionar. En este caso podemos ver que las temporalidades son tanto efímeras como fugaces. Los comercios, tanto como instituciones, se mantienen abiertos tanto de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. En este otro levantamiento también podemos ver en una línea representada en este caso de color negro, donde se encontraría el sitio propuesta y tenemos los colores beige, por decirlo así, que serían representados elementos desarticulados que vendrían a ser los parqueos. Actualmente en el sitio hay más de 5.000 metros cuadrados en parqueos. Entonces, ¿cuál es la problemática a nivel cultural? Pues la falta de permanencia en el sitio. ¿Y cuáles vendrían a ser los principales objetivos? Pues crear un programa de reintegración urbana que actúe como accionador de actividades dentro de la zona de una manera más permanente y buscar apropiarse de la temporalidad de los usuarios que rodean el sitio para un máximo aprovechamiento. Luego tenemos el eje de acústica, la acústica como un fenómeno físico, ya que los materiales sólidos que se ven afectados por estas absorben energía. En este caso iniciamos con las categorías sonoras. ¿A qué me refiero con categorías sonoras? Pues en este caso los decibelios que producen los vehículos, tanto automóviles, busetas, autobuses, vehículos de carga y motocicletas, siendo este el último el que produce mayor cantidad de decibelios. Ahora, si nos movemos a la zona se encuentra comprendida por residencial, comercial e industrial. Cada zona se encuentra limitante una de otras, como por ejemplo comercial con industrial o residencial con industrial y viceversa. En este caso, el día donde se percibe más ruido es de 75 decibelios como máximo y en la noche se percibe como máximo 65 decibelios. Pero ¿qué debería ser considerado una zona de tranquilidad? Pues que en el día se perciba 50 decibelios y en la noche se perciban 45, esto para que sea una zona estable. En el sitio se hace un levantamiento de sonido. En este caso podemos percibir la avenida 32, donde se percibe la mayor cantidad de decibelios con 87,4 y la parte posterior con 67,1, siendo esta la menor. Aquí sí se perciben el sonido de los transeúntes, los vendedores de lotería, los vehículos, las construcciones, entre otros.
Luego tenemos la tonalidad auditiva. Estos gráficos que ven aquí se ven representados por dos líneas. Una representa los sonidos graves y la otra representa los sonidos agudos. En este caso, la tonalidad se estudia en hercios. Para entender un poco mejor esto, los 20 hercios es el nivel percibido por el oído humano. Y los 1000 y los 2000 es prácticamente lo que genera una sensibilidad auditiva que podría provocar esquizofrenia, estrés, entre otros. En este caso, se percibe alrededor de 695 hercios por arriba de con un máximo de 1000, lo que no provoca esquizofrenia, pero sí provoca una ansiedad o un estrés. Y donde se percibe menos es en la parte posterior con 236 hercios. Entender esto de una mejor manera, se hizo un levantamiento isométrico del sitio. En este caso podemos ver que la zona marcada más roja es donde se percibe muchísimo más el ruido, y en la parte posterior es mucho menor de los 70 decibelios. Entonces, en el eje acústico, ¿cómo se puede resolver la problemática acústica? Pues mediante estrategias programáticas, mediante el uso de materiales adecuados que puedan absorber el ruido y la distribución del programa dentro del sitio. Para este caso se hizo un pequeño marco teórico analizando ciertos ejes conceptuales, como lo son Urban Voids, que aporta una definición de los vacíos urbanos a la disciplina urbanística. Le da una importancia de papel al que desempeñaría un espacio de la ciudad en el futuro, como está pasando hoy en día con el coronavirus. Prácticamente los espacios se están viendo desaprovechados por esto. Entonces, ¿cómo podría ser para un futuro aprovechar estos espacios en tiempos de pandemia, por ejemplo? Luego tenemos Terrain Back, que la importancia de la memoria de los lugares olvidados. En este caso se intenta mantener la memoria del sitio, y que cualquier lugar de la ciudad podría ser potencialmente aprovechable. Luego tenemos Social Life of Small Urban Places. Prácticamente es un estudio de cómo las personas usan las plazas y cómo los elementos como el sol, viento, aire y agua son factores que generan que un espacio sea mucho más atractivo. Luego tenemos casos de estudio. En este caso, por ejemplo, tenemos Diller Scofield and Renfrew Institute of Contemporary Art. Lo importante de ver aquí es cómo el programa va desde lo interno a lo externo, prácticamente siendo un conjunto con el contexto que le rodea, ¿verdad? Podemos ver cómo los pasillos, a pesar de ser angosto, por medio de transparencias, puede verse mucho más amplio de lo que en realidad es. También podemos ver el anfiteatro externo, que prácticamente el escenario terminaría siendo todo el contexto alrededor. También tenemos Foster & Partners, el Apple Michigan Avenue. En este caso me gustaría que vieran la transparencia que en sí proyecta el diseño y cómo la plaza en general le da un respiro al contexto urbano. Y por último tenemos un proyecto de James Corner, South Street Seaport, donde prácticamente las pieles representan una transparencia. El usuario se ve bienvenido por medio de una plaza al proyecto, y como este también se aprovecha de las capacidades de la cubierta para generar un anfiteatro. Entonces también el programa va desde adentro hacia afuera. Volviendo al análisis de sitio, ahora sí podemos ver cómo el sitio se comprende por nodos principales, como son la Universidad Escuela Libre de Derecho, comercios como Alice, PriceSmart, y tenemos la Plaza de Toros, prácticamente actuando como nodos. Y tenemos una interconexión central que vendría a ser el Registro Nacional. Si apagamos el mapa, podemos ver cómo se ven los focos urbanos de residentes, por lo que el sitio se ve como un epicentro. Es por esta razón por la que se está escogiendo este sitio. Prácticamente el terreno estaría actuando como un epicentro dentro del contexto urbano. En una escala meso podemos ver el terreno y cómo se comprenden las interconexiones, y hay una interconexión central con el Registro Nacional. Aquí podemos ver lo que hay actualmente. Tenemos 2 áreas de comida, tenemos 3 comercios y 2 auditorios más un espacio de parqueo, pero a esto se le intenta integrar los espacios de cine, de educación musical y una plaza como espacio público. Luego estaríamos acomodando los ejes de manera que se integren de una manera más fluida al terreno,
y estas actuarían prácticamente como un espejo, ya que el programa en sí en el sitio ya actúa de manera doble. Ahora procedemos con el planteamiento programático. En este caso ya se estarían acomodando diversos programas en cada uno de estos ejes, donde tenemos el espacio de ocio más comidas, el espacio cine y los auditorios, ambos en un espejo. Luego tenemos las bases contextuales. Prácticamente el programa está direccionado hacia el eje 0, esto por condiciones acústicas, el programa y el contexto del edificio está viendo hacia adentro. También se busca dar una sensación de direccionalidad para darle cierto protagonismo a lo que está pasando al frente, en este caso el registro nacional. Se intenta el uso de formas geométricas puras, adaptándolas a un contexto, como pudimos ver en los perfiles, la geometría que se está tratando desde el punto conceptual. Y el eje central, en este caso el eje 0, como referente de la percepción, en este caso implantando una plaza. En este caso se hizo un pequeño estudio fotográfico de un modelo donde podríamos ver cómo se integrarían diversas partes del programa, como lo son el auditorio, el área de comidas, conexiones semi-externas, aulas CINEM y terrazas. Estos conectados a facilitadores o pautas como lo son las bancas, áreas de estar, extensiones de espacios, vestíbulos, recepción, entre otros. Desde el punto de vista de la planta podemos ver cómo se estarían ubicando cada uno de estos. El área de comida se encontraría al norte, frente a la avenida 32, ya que esta requiere un menor tratamiento acústico, por así decirlo. Luego tenemos el aula CINEM y por último tendríamos los dos auditorios en la parte posterior del terreno. Y aquí ya lo podemos ver de una manera tridimensional cómo se estaría componiendo el modelo conceptual dentro del sitio, en este caso los auditorios, las aulas y el espacio de comida, y podríamos ver cómo se percibe desde la calle principal. Ahora sí, entrando en materia del proyecto, bueno, aquí podemos ver una vista general de cómo se percibiría, y en la planta de conjunto ya podemos ver cómo se distribuye esta, dando la sensación de direccionalidad, en conjunto con una plaza tanto externa como interna, y los dos conjuntos de edificios. Y podemos ver también las fotos de cómo es el sitio actualmente. Y podemos ver la plaza, en este caso se le implantan islas con vegetación y agua para hacerlo mucho más atractivo al usuario. En este caso se le dan espacios mayores a 3 metros para una circulación mucho más fluida. En las islas junto al edificio hay un pequeño desnivel, en este caso para los desagües. En este corte podemos ver que la estructura parte de vigas alveolares en acero, prácticamente la estructura se compone en acero, esto por la maleabilidad que posee y prácticamente disminuye el peso sobre la estructura. Y aquí podemos ver también cómo interactúa la fachada con la avenida 32, prácticamente la presión sonora que ejerce esta sobre la fachada norte. Lo que se intenta aquí es generar una fachada sólida que disminuya esa vibración de ondas de la presión sonora, haciendo que el espacio tenga una acústica mucho más perceptible. En la primera planta podemos ver en la imagen que la fachada norte también se compone de un puente. En este caso tiene dos funciones, tanto conectar el conjunto como disminuir el sonido de la calle principal. En este caso actuaría como un reductor. Y aquí podemos ver cómo se compone la planta, iniciando con el restaurante, luego un vestíbulo hacia el espacio de aula CINEM, tenemos un elevador como acceso vertical y tenemos las escaleras de emergencia con 1,20 m de espacio de refugio. Podemos ver de cómo se integra de manera el espacio interno, en este caso de restaurantes, usan materiales porosos como el ladrillo y los bafles que ayudarían a tener una mejor acústica dentro del espacio. En el segundo nivel tenemos lo que es el espacio de ocio que conecta prácticamente con el restaurante, luego tenemos la terraza y por último tenemos el espacio de aula CINEM. En este caso se integran dos factores importantes como estrategia del ruido, en este caso la distribución. Tenemos la fachada, donde prácticamente actuaría como un reductor, y también tenemos la terraza, que actuaría
también como otro reductor, y el espacio interno de las aulas también tienen un acondicionamiento acústico adecuado mediante el uso de materiales porosos. Tenemos una vista desde los pasillos de las aulas y cómo estas se comunican con el espacio de la terraza. Luego tenemos el espacio de tercer nivel. En este caso podemos ver cómo se compone la cubierta. En este caso es una cercha tipo celosía con clavadores, un recubrimiento y la cubierta. Y ahora podemos ver cómo se ve desde la perspectiva de la plaza el conjunto de los 3 niveles. Empezando con los auditorios, iniciamos con el externo. Prácticamente el auditorio al aire libre tiene una función de dar al público un espacio donde se realicen reuniones, conciertos y otros eventos de carácter cívico y cultural. Prácticamente tiene una forma, digamos, de viendo hacia la plaza, de manera que el ruido rebota en los espacios adecuados, generando una buena acústica a pesar de encontrarse en un espacio abierto. La capacidad para este auditorio es de 125 personas. Aquí tenemos un espacio de cómo se adecuaría. En este caso, aplicando en épocas de pandemia, se hace un distanciamiento entre los personajes, por decirlo así, adaptándolo un poco a la época actual que estamos viviendo. Luego tenemos el segundo auditorio, el cerrado. Prácticamente hay un uso de cielo suspendido como aislante del sonido y aprovechar la acústica de este mismo. Y podemos ver que las luminarias hacen que el espacio en sí se vea de una manera mucho más elegante de lo que actualmente es. También podemos percibir cómo se ve la terraza y cómo esta se comunica con la plaza, generando una visual hacia esta, y también generando islas en el espacio interno, generando esa comunicación de elementos dentro del diseño. Tenemos una visual, una perspectiva desde otra temporalidad, en este caso nocturna. Se utilizan los escenefas debajo de las islas para dar una perspectiva mucho más elegante. También tenemos, ya finalizando, una vista desde la plaza de cómo se verían estas luminarias dentro del mismo. Y finalizando, tenemos los entes enterados. Prácticamente tenemos la Municipalidad de San José, que es el ente encargado de la gestión del proyecto. Tenemos el Ministerio de Juventud y Cultura, que fomenta la participación de los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico. Y por último tenemos CINEM, que ofrece a la población costarricense una alternativa de formación musical y de desarrollo urbano. El presupuesto es para los restaurantes de $540,000, para las aulas es de $750,000, para los auditorios $1,000,000 y la plaza $500,000, para un total de $2,790,000. Conclusiones, pues prácticamente se brinda una alternativa con más permanencia de la que existe actualmente en el sitio, buscando una comunicación más directa con el contexto urbano, por medio de la plaza. Se ofrece un programa arquitectónico con el cual las personas del casco urbano ya están familiarizados, ofreciendo una memoria colectiva sobre el sitio. En este caso se mantiene la memoria de los auditorios, por ejemplo, y también de los restaurantes. Se piensa en la acústica como un fenómeno que está presente en todos los lugares del mundo y debería ser un referente a tomar en cuenta hoy en día porque se hace el análisis. Se le da un valor significativo a los lugares de encuentro como lo son las plazas, ya que son los epicentros para una mejor interacción social. Prácticamente la meta principal es darle una alternativa a los usuarios para una interacción social más allá de los centros comerciales que conocemos hoy en día, ya que el hecho de estar en la ciudad no significa ser urbano. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les sugeríamos al inicio a todos, hoy es una presentación que resume el trabajo de un año, ¿verdad? Es como una síntesis de la síntesis de la síntesis, de manera que comunique realmente como la esencia de lo que ha sido una investigación larguita. Vamos a proceder a comentarios del jurado. Podemos comenzar con Christopher Krebhead, pasamos con Adrián Aguilar, luego José Antonio Salas y cierro yo. Perfecto. Buenos días. Bueno, primero que todo,
mandarle una felicitación previa a José, principalmente porque, bueno, lo conozco desde hace tiempo y me gusta verlo mucho cerrar su proceso académico con un proyecto de tan alta calidad, pero más que todo verlo que está totalmente sensibilizado con el diseño. Eh, Creo que eso es algo que a uno como profesor pues lo hace sentirse muy orgulloso. En este caso, tus tutores y tus lectores, ver que has logrado entender el desempeño de la arquitectura, pero desde una perspectiva no como el ego al objeto, sino que hay un proceso de humanización para poder desarrollar arquitectura y que la arquitectura siempre va a querer resolver algún problema. En este caso me encanta la problemática en la que te metiste, me parece que no hay nada más interesante que meterse en el aspecto urbano, porque cuando uno entiende que la arquitectura es para todos, empieza a entender cómo es una herramienta de cambio. Creo que entendiste muy bien tu proceso investigativo, principalmente que mencionas que hubo un proceso de diálogo. Me parece que eso es una palabra que hemos estado olvidando últimamente, el diálogo. Y cuando uno diseña urbanamente tiene que dialogar. Me parece que tuviste un diálogo muy flexible con todo el epicentro o el contexto en el que te metiste. Y eso es algo muy importante, José, porque el lugar donde estás desarrollando tu proyecto tiene demasiada dinámica de masas, o lo que vos llamaste mucha relación social. Es un lugar muy interesante de la ciudad, principalmente porque de repente es como un no lugar, pero se convierte y se transforma en un lugar de múltiples programas, ¿verdad? Ahí pasa de todo, está la feria, hay conciertos, están las fiestas cantonales, o sea, hay un montón de cosas que suceden en ese lugar que pasa de ser un lugar totalmente, podríamos decirle, inerte a ser un lugar totalmente vivo. Y esto lo hace la dinámica de la sociedad en su contexto. Me parece que manejaste muy bien los datos, cómo poder interpretar ese 15% comercial, 25% social, 10% industrial. O sea, estamos en un lugar que está lleno totalmente de agentes activos de la ciudad. Evidentemente, pues ahorita estamos en una nueva realidad, pero lo que me gusta del proyecto es no dejar de pensar que cuando esta nueva realidad se detenga, bueno, ¿qué sigue? Entonces, estos proyectos cuando tienen esa visión prospectiva lo hacen a uno reflexionar mucho. Además, también lo llenan de esperanza, porque es importante saber que aparte de la situación en la que estamos, eh, no separarnos en que pronto podemos volver a una nueva realidad y que la arquitectura pues siempre va a estar presente ahí. Eh, Esa multiplicidad de programas que estás entendiendo, te metiste en esta problemática muy interesante que tiene que ver con la acústica, como ese medio que puede causar este pequeño estrés social, ¿verdad? Este factor que puede contaminar o intoxicar un lugar, y cómo hacer que un proyecto también sirva de filtro para que todas estas situaciones, uno, restauren el tejido urbano y dos, logren esa interacción en eso. Pero hay algo que me gustó mucho de tu investigación y es que querés devolver, lo hiciste en tu marco teórico, esa memoria. Me parece que es importante devolverle la memoria urbana a las personas. Antes se le conocía como esa memoria colectiva. Los lugares tienen que empezar a decir cosas positivas. Es evidente que cuando las fiestas cantonales y cosas así pasan en estos contextos, pues no muchos vecinos están contentos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de una realidad. Y digamos que ese lugar siempre ha tenido esa memoria colectiva con, a veces con positivismo, a veces con negatividad. Pero cuando uno llega con un proyecto de arquitectura que le va a dar una memoria de calidad espacial a un entorno, me parece que tocaste esos nervios que son importantes para el desarrollo positivo de las ciudades. Dice Rogers en Ciudades para un Pequeño Planeta que uno siempre debe entender que estos desarrollos o estas dinámicas lo que están buscando es eso, ¿verdad? Que la gente se empodere. Y con esto cierro con algo muy importante de tu proyecto. Es un proyecto totalmente inclusivo, no es exclusivo. Y eso es algo importante. A veces la gente cree que la arquitectura, porque tiene una apariencia nueva o una apariencia, digamos, de materiales costosos, no sé, digámosle, la apariencia en sí de la arquitectura puede hacer que la gente sea inclusiva o la gente se sienta totalmente no relacionada con él. Y me parece que la arquitectura que estás haciendo, y eso se confunde mucho con que sea calidad, ¿verdad? Entonces me parece que la arquitectura que estás haciendo es darle calidad a un entorno urbano y decirle a todo el mundo que puede ser partícipe de estos elementos. Y lo haces en las capas que tocaste, desde el tejido urbano
la parte totalmente social con el concepto de plaza abierto, esta acupuntura sensible de este paisajismo y luego el elemento estructural. Yo te había hecho una crítica en tu presentación privada que siempre me quedaba esa duda de por qué de todos los lugares del planeta Tierra, ¿verdad? Era exactamente desarrollar el proyecto ahí. Y creo que esta vez lo dejaste muy claro, venís hablando de toda la información y por qué es que exactamente este sitio llena las distintas, digamos, aristas o potencias para poderse desarrollar aquí. Y eso es algo muy importante. La arquitectura urbana no puede ser impuesta, hay que pensarla, hay que investigar para que el proyecto casi que nazca de ese lugar y no sea un intruso. Eh, Arquitectónicamente hablando, yo sé que Adri te va a hacer unas críticas bastante buenas, siempre tiene una visión muy buena y también Toño de la arquitectura, pues yo también como arquitecto y diseñador, hay algo que me encanta de su proyecto, es la estructuración del mismo. Me gusta mucho la articulación de la estructura en esos pórticos, trabajando con los elementos a compresión adentro y dejando estos voladizos para darle un poquito de espacio a los elementos, digamos, urbanos, esa como invitación siempre como accesar, entonces la escala digamos, no te presiona, ¿verdad? Y me gusta mucho la exposición de la estructura como la cercha, trabajamos en aquella pequeña piel que le pusiste para evitar ciertos elementos o intrusos ahí adentro, ¿verdad? Así es que yo creo que cuando un estudiante es reflexivo a las cosas que se le hacen y comentarios en una privada y trabaja duro en eso, la verdad es que de mi parte tiene obviamente el aval y tiene pues la felicitación. Así es que en síntesis, muy buen manejo de los datos, buen manejo de una problemática y una temática y una respuesta flexible y sensible a la dinámica de las masas en un contexto urbano. Buen proyecto. Gracias. Listo, muchas gracias. Pasamos a Adrián. Sí, muchas gracias, Juanca, y gracias a Christopher y a todos los presentes. Daniel, yo veo que su proyecto, pues, es un proyecto que usted presenta con mucha facilidad. Sin embargo, me parece que es un proyecto que no es sencillo de trabajar. Pero es un proyecto que tiene muchas aristas, se encuentra en una zona conflictiva a nivel urbano, ¿verdad? Como dice usted, el decir que estamos ubicados en la ciudad no nos hace explícitamente urbanos, ¿verdad? Y para muestra un botón, tiene muchos centros comerciales a su alrededor que no generan urbanidad, ¿verdad? Que lo que no generan son guetos aislados que no permiten que haya colectividad más libre y democrática, como lo menciona Christopher. A mí me parece que su proyecto pues cumple el objetivo de activar el tejido urbano, ¿verdad? Activar este tejido urbano se vuelve un elemento que evidentemente entiende cuál es su contexto, evidentemente entiende cuáles son sus vecinos, cuál es su público, ¿verdad? Cuál es el público cautivo que tiene y trabaja a partir de ello. Para esto utiliza, y creo que me gusta mucho que lo haya incorporado realmente, el análisis de las temporalidades, ¿verdad? Porque le sirve como insumo. Creo que eso es fundamental para entender cómo un proyecto comercial puede tener vida y obviamente entender cuáles son los puntos máximos de consumo y los puntos máximos de producción, que son muy diferentes, ¿verdad? El uso de precedentes es valiosísimo, ¿verdad? Usted tiene objetivos claros. Yo sé que muestra solo 3 precedentes porque eso es lo que prácticamente se permite en una presentación de este tipo por el tiempo, pero que deben haber habido muchos proyectos en los que usted tiene que escoger, entre los que usted tiene que escoger y escoge elementos y los menciona claramente de los proyectos que escoge. Hay una claridad en el análisis de sitio, ¿verdad? Nosotros, tal vez el caso Christopher mío, que no lo acompañamos durante todo el proceso, sino solamente en pequeñas cápsulas de lectura durante los diferentes cuatrimestres, nos quedaban las dudas de por qué este sitio en específico, sobre todo, no por no entender la necesidad del proyecto, sino saber si usted tenía claro o tenía esos parámetros bien definidos y desde hace 3 revisiones los tiene clarísimos, ¿verdad? Y luego se explica con una contundencia que realmente no queda de la duda, ¿verdad? Obviamente la gente pensará, bueno, pero es que hay muchos puntos de estos en la ciudad. Sí, evidentemente hay muchos puntos como este en la ciudad, pero hay que casarse con uno, ¿verdad? Yo por lo que veo, vos te mueves mucho por esos lados y es fundamental que uno explore el sitio, viva el sitio que va a intervenir para poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece bastante valioso el aporte que haces. A nivel de proyecto, bueno, pues creo que hay una lectura clara del proyecto, ahora lo da
lo adapta tanto al contexto físico como al contexto social. Es un proyecto que podría ser emblema de aquel taller que ya hace muchos años impartía y dejé de impartir en la escuela, la temática del espacio colectivo, ¿verdad? Que creo que usted fue partícipe de ese taller, en el que el ente privado cede un espacio a la ciudad para obtener un beneficio, evidentemente, ¿verdad? Pero es un beneficio también que obtiene la ciudad el hecho de que este ente privado le ceda este espacio, ¿verdad? Hay una simbiosis entre ambos, el espacio atrae gente, la gente consume y se beneficia. El comercio, ¿verdad? Y lo interesante de su proyecto, que creo que de esos conceptos que estudiamos en algún momento que usted los incorpora, es que no existe esa sensación de que yo estoy entrando a un espacio ya privado, ¿verdad? Sino que las fronteras se diluyen. Usted no sabe, usted está navegando de repente y se dio cuenta de que estaba consumiendo sin darse cuenta de que estaba en un espacio privado. Pero además, muy a diferencia de los espacios que están alrededor, es un espacio que tiene una atmósfera diferente, es un espacio abierto, un espacio que ofrece abrigo, un espacio que ofrece sombras, un espacio que ofrece espacios para esparcimiento, ¿verdad? Entonces tiene una serie de particularidades a las que les ha sacado provecho. Creo que el proyecto pues lo muestra, hay una calidad de la solución técnica, estética y funcional muy buena, ¿verdad? El avance de su proyecto y cómo lo ha llevado con el nivel de detalle que lo ha trabajado y al que ha llegado, pues me parece que es bastante claro y habla por sí solo. Es un proyecto que dan ganas de estar. Me parece que esas vistas ya como al final de la tarde incluso demuestran que el proyecto está en una transición y que no muere aún, que eso es muy importante, ¿verdad? No es que ya se va la gente, sino que la gente puede permanecer ahí un rato más, incluso cambiar de actividades y continuar la actividad en horarios nocturnos. Lo que me lleva otra vez a hacer énfasis en que el análisis de temporalidad pues lo está retroalimentando en ese sentido. Es un proyecto que evidentemente invita al uso, ¿verdad? Y es un proyecto que es fácil de querer ejecutar, ¿verdad? Por todos los beneficios que esto conlleva. A nivel espacial y arquitectónico, creo que Christopher se refirió muy bien a algunos aspectos que caracterizan el proyecto, pero lejos del aspecto subjetivo, creo que son elementos que están muy bien manejados con una simpleza, ¿verdad?, adecuada para el tipo de proyecto, porque no podemos recargar un proyecto en el que vamos a tener muchos clientes internos, como los diferentes restaurantes, como las diferentes marcas, ¿verdad?, enmarcados en una arquitectura que los limite en cuanto a sus posibilidades de arquitectura o de diseño que poseen, sino más bien les abre una paleta de opciones para adaptarse, ¿verdad? Y les ofrece ese espacio pues, con una claridad bastante evidente. De mi parte, Daniel, creo que es nada más felicitarte, ¿verdad?, por el proyecto que has llevado, la seriedad. Creo que es bueno mencionarlo acá en las presentaciones públicas, la evolución que ha tenido usted como estudiante, ¿verdad? Desde que nos conocimos en esos primeros años, ¿verdad? Hasta lo que ha llegado hoy, realmente lo deja uno bastante satisfecho por la seriedad con la que se han tomado los proyectos, ¿verdad? Por esa pasividad en cierto sentido para recibir la crítica, pero esa agresividad para poder enfrentarla y convertirla en insumo positivo para su diseño. De mi parte lo felicito y pues no me queda otra más que esperar el veredicto del jurado. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a José Antonio Salas. Ok. Muchas gracias. Genial, Daniel. Te felicito. O sea, realmente yo te conocí al comienzo de este cuatri. Eres una persona que tiene una personalidad como callada, introvertida, por lo menos a nivel de clase y a nivel de esta pantalla que es la nueva interacción que tenemos, ¿no? No he tenido el gusto de conocerte personalmente. Sí sentí, y bueno, creo que Juan Carlos está de acuerdo conmigo, en semana 10 más o menos tuviste un brinco impresionante, o sea, de lo que venías haciendo, y esa máquina que empezó a trabajar desde semana 10 no ha parado, o sea, no ha parado y llega hoy con un producto muy elaborado. De la entrega privada, que fue en semana 12, hace 3 semanas, a hoy hay un avance significativo, o sea, no has parado, de semana 10 no has parado, y eso me alegra mucho, ¿no? O sea, me alegra mucho que aunque pasaste la privada con muy buena expectativa, seguiste trabajando
y vemos el fruto de eso, ¿no? La presentación ajustaste todas las cosas que habíamos hablado, la exposición le metiste más gráfica, más cariño y se ve el esfuerzo y eso te lo agradezco mucho y te felicito, ¿no? Hay una coherencia en el tema que me encanta, o sea, desde el inicio, el tema de la parte acústica lo mantienes durante toda la exposición y eso es vital, es importante, los conceptos que maneja, tu intención, tu investigación, como no es un marco teórico que se queda al inicio, como mira, cumplí con el marco teórico, investigué y ahora aquí está la arquitectura, aquí está el proyecto urbano, sino es coherente, siempre lo presentas y siempre está en todo tu discurso, estuvo presente el tema de investigación y eso me parece que es coherente, ¿no? La ambientación de los renders se te pidió, también lo ajustaste, lo que habla Adrián de que esto es el día y la noche y habla de que este edificio también tiene una vida nocturna, que en ese lugar es poca, ¿no? O sea, a nivel de espacio público. Obviamente hay tiendas, ahí está el PriceMart, está el centro comercial, pero es una vida nocturna dentro de los espacios, ¿no? No es abierta. Y bueno, eso es todo lo que te tengo y te felicito muchísimo. Me parece que fue una exposición muy bien elaborada, lo comprimiste muy bien, o sea, de hecho fue en menos de los 30 minutos y nada, felicidades. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Daniel, te puedo pedir, hay una imagen que a mí me encanta, que es la última antes de la gestión. De unos 5 slides, si no me equivoco. Esa. Ajá. Para tener ahí para de fondo para algunas de las cosas que vamos a hablar. Primero, bueno, quería agradecerte el que me tomaras en cuenta, ¿verdad? Para todo este proceso que ha sido me encantó, digamos, realmente para cuando uno es tutor, ¿verdad? Que es un proceso de un año, que uno se llega a conocer y ve las capacidades de cada uno. Pero bueno, súper feliz del resultado, muy orgulloso de lo que has hecho para hoy. Y yo creo que usted tiene una capacidad de diseño muy alta. De hecho, casi todas las conversaciones no eran de diseño, ¿verdad? Porque a veces eran como de cómo incorporar algún tema técnico por aquí, de un tema de hilo, pero digamos, usted tiene una habilidad para diseñar el espacio en sus múltiples dimensiones y cuando ya lo agarra, ¡frum!, se tira, ¿verdad? Y lo resuelve muy bien de una manera multiescalar, ¿verdad? El planteamiento es extraño, digamos, porque el proyecto es muy limpio, la presentación muy clara y para eso trabajaste un montón. O sea, hay muchísimo trabajo para que el proyecto se sienta claro, una configuración limpia y una presentación igual, sintética y clara, que eso a veces no es evidente, ¿verdad? A veces uno no sabe la cantidad de esfuerzo que hay para lograr que algo se sienta sencillo de comunicar y claro de comunicar. Y tienes una habilidad que presentas un proyecto complejo con palabras muy claras. O sea, no hay que sobreinventar y jalarle el rabo a la ternera por todo lado. Realmente sabes comunicarte de una manera donde no hay que inventar conceptos que no hay para realmente llegar a lo que hiciste. Y eso está muy tuanis, digamos, realmente muy bien hecho. Me parece que hubo un rediseño casi que total de la presentación de la privada hoy. Después de la privada, después de recuperarte y dormir un poquito del agotamiento que genera la privada, o sea, es evidente digamos, en la revisión, el hilo de la presentación, pero también en el rediseño de los slides, ¿verdad? Usted tiene una habilidad también de diseño gráfico. Yo creo que usted tiene lo que algunas personas, digamos, no tienen, que es una habilidad de diseño en múltiples formatos. Por ejemplo, y eso quería decirte esta imagen, siento que vos tenés una habilidad de diseño e iluminación, ¿verdad? Digamos, hay conceptos de diseño e iluminación que manejas muy bien, digamos, muy profesional, y si lo vemos a lo largo del proyecto, la iluminación, si bien no se explica como tal, es un protagonista del acompañamiento de la temporalidad y un concepto de seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso quería volverme aquí, porque creo que esta imagen nos habla de que tenemos un entendimiento de las transiciones, ¿verdad? Cómo pasar de la calle al espacio y del espacio digamos, a las diferentes escalas que tiene. Creo que entendés el rol, digamos, del paisaje urbano dentro y entre los edificios. Entonces, tenés una habilidad también de composición y de manejo del paisaje. El tema de iluminación que te acabo de decir, mobiliario. Entonces, si nos ponemos a ver, hay un montón de detallitos en el proyecto que tal vez uno no expone, pero que vienen las ménsulas que vuelan, digamos, los conceptitos, ¿verdad? En general, de todo el proyecto, que lo vemos en esta imagen, cómo flotan las maceteras, cómo se iluminan por debajo, cómo genera una iluminación clara, ¿verdad? Que no golpea y que da toda una sensación. Entonces, para mí esta imagen habla de muchísimas habilidades, digamos, integralmente aplicadas. Ahorita que te decía Christopher
yo no lo había visto así, pero tenés, por ejemplo, un muy buen manejo técnico, pero lo usaste muy bien para los fines que andabas buscando. Por ejemplo, cómo tenés una estructura súper clara que se remetió para entonces hacer una piel muy liviana que se volviera fácilmente permeable, ¿verdad? Entonces, viene por ahí. Yo siempre digo, desde ahora soy fan de la frase, ¿verdad? Que siento que es una de esas frases de que no por estar en la ciudad un proyecto debe considerarse urbano. Yo siento que esa frase deberíamos tomarla, ¿verdad? Casi como escribirla en el frente de la U, ¿verdad? Como Daniel Lobo, ¿verdad? No por estar en la ciudad un proyecto debe considerarse urbano, porque para mí es para mí como la principal lección de este proyecto. O sea, un proyecto para estar en la ciudad debe saber dialogar con la ciudad, debe ser poroso en su entorno, debe tener un programa, digamos, que se comporte de una manera urbana, y eso nos hace cuestionar muchos de los edificios que realmente se están haciendo en la ciudad. Como bien lo cuestionaste vos, porque hablaste del tema del centro comercial, pero si lo vamos a los oficentros, si nos vamos a un montón de tipologías, digamos, que se están hoy desarrollando en la ciudad, nos damos cuenta que no son tipologías urbanas y hay una gran crítica, creo que detrás de esto. Lo otro es, ¿verdad? ¿Cuántos tejidos, como la ciudad va creciendo, van absorbiendo tejidos semi-industriales? Allá por la Numar, ¿verdad? Aquí Zapote, si uno va viendo un montón de tejidos que quedaron como tumorcitos urbanos y que son oportunidades para proyectos como estos. Si uno se da cuenta, digamos, hay temas que por tiempo a veces uno no dice, pero por ejemplo, cómo la escuela, cómo el programa CINEM también se estudia como una oportunidad para los barrios de escasos recursos que quedan hacia el sur de la propiedad, que integra, ¿verdad? Entonces como que integrar los diferentes tejidos sociales que están alrededor y les das oportunidades, son plataformas de oportunidad para lo que estás haciendo. Creo que tenés una investigación, digamos, técnica bien manejada, pero que la lograste integrar de una manera era como muy profunda y muy rica, digamos, no hubo que sobreexplicar la explicación técnica. Hay temas que no se conversaron en la presentación, que no hacía falta, pero por ejemplo hay un excelente manejo también bioclimático, digamos, hay temas de cielos, ¿verdad? Cielos ventilados, diferentes criterios que se están manejando y bueno, y para los que no están al tanto, un estudiante en Veritas que presenta su tesis también tiene que aprobar un segundo comité, que es un comité técnico. En tu caso fue un comité ambiental dedicado hacia la acústica y un comité estructural, que ambos los pasaste con éxito. Entonces, ¿verdad? Esta habilidad para el detalle se complementa con esta habilidad del urbano. Creo que entendés muy claro, digamos, lo que significa escala del proyecto y escala, como decir, lo que es una escala humana. ¿Verdad? Entendés como que tenés esa fineza de cuánto es el espacio que dejas entre los edificios para que se puedan leer y se pueda realmente generar lo que lleva ahí. Me parece que el mobiliario, la programación híbrida, esta relación interna y externa, que es otro aprendizaje, cómo estos proyectos, ¿verdad? Tienen como ese hermano, el auditorio anfiteatro, ¿verdad? Siempre hay un hermano interno con un hermano externo que demuestra que son proyectos realmente creados para ser públicos. Y al final, ¿verdad? Creo que hay un lenguaje arquitectónico limpio, sencillo y una expresión clara que permite luego dialogar, como decía Adrián, con las marcas que vendrán también a implementarse dentro de él. Yo creo que es un proyecto que termina muy rico, que termina muy bien, ha sido un estudiante muy constante y esa crítica, ¿verdad? Que yo hubo un momento interesante en Diseño 15 que era como una autocrítica de por dónde estaba yendo el proyecto y como decía Toño, cuando le metiste el acelerador para salir, se nota que tenés la capacidad, que es algo muy profesional también, de reaccionar muy rápido, lo que te permite cuestionar, parar, revisar, cuestionar y ¡boom! Porque tenés confianza en tu habilidad de diseño y lo sacás, digamos, a alta velocidad con muy buenos resultados. Entonces, de nada, felicitarte, muy agradecido de haber sido parte del proceso, muy orgulloso con el resultado final. Muchas gracias. Vamos a abrir en este momento al público. Cualquier persona que esté acá, compañero, familia, amigos, que quieran hacer algún comentario sobre el proyecto, algún comentario o felicitación al estudiante, este es el momento. ¿Alguno por acá? Si quieren, pueden encender el micrófono, cualquier persona que quiera hacer el comentario. ¿Estamos bien? Estamos. Estamos. Ok, vamos, nosotros los profesores vamos a acceder a una segunda sesión. La deliberación se hace en una sesión privada. Nosotros cerramos, nos desconectamos de esta, porque si no queda el micrófono abierto, nosotros colgamos de esta sesión y volvemos en unos 10, 15 minutos. En caso de los profesores, tienen el link
de la sesión de la deliberación. ¿La tienen a la mano? Sí, correcto. Ok. Christopher, ¿la tenés por ahí? Voy a colocarlo por cualquier cosa en el chat, por si alguno de los profesores no lo tiene acá. Voy a colocar en este momento la dirección para lo que es las deliberaciones del jurado. Entonces, regresamos en unos 10, 15 minutos. Tenemos que llenar una rúbrica extensa, que son, el proyecto se analiza como con 40 criterios y luego un acta resumen. Entonces, ya regresamos. Ustedes se quedan aquí acompañando a Daniel y en pocos minutos estamos aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí. Ya volvemos.